Habla claro. ¿Por qué? ¿Tú fuiste que le metiste plomo a ese loco? Una organización criminal que se asentó en el norte de nuestro país. Desde ahí expandieron su actividad ilícita. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y mano, tipo que mataron a ese maldito viejo. A ver que le cae plomo a todo aquel. ¿Qué es eso? No, ya no pueden trabajar así sin tu permiso. ¿Qué es eso? La investigación policial permitió desarticular a los gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. Pero con el grado de violencia con el que venían actuando estos grupos en particular, sí evidentemente era novedoso. Y de una factura muy distinta a la que estábamos acostumbrados, no solo en la región, sino que además en el país. Tenían hasta balances y contabilidad. La banda funcionaba como una verdadera empresa del delito. Uno de los delitos más comunes para ellos o más frecuentes, las extorsiones a empresarios, a comerciantes. ¿Cómo fue el avance del tren en Chile? ¿Cómo operaban los gallegos? ¿Y cuáles fueron las diligencias clave para su captura? Y es que la marihuana que te he mandado no tiene un gramo que yo sepa sacar un tabaco y tú estás claro que yo sé cómo vender mi marihuana. 4, 5... Que hable claro ese viejo porque si no voy a ir por él. ¿Quiénes son los gallegos? Si bien sus integrantes son venezolanos, su origen es diferente al del Tren de Aragua. Incluso no hay registros o reportes policiales que sitúe sus actividades ilícitas en Venezuela. Es muy probable que alguno de los creadores de esta organización haya estado previamente en otra banda en Venezuela o haya estado en alguna prisión venezolana. Entonces tenga como ese conocimiento, ese know-how del mundo criminal de las pandillas venezolanas. Este grupo de sujetos que se identificaron como miembros de la banda Los Gallegos amenazaron de muerte a motorizados de La Victoria y el Agustino si seguían agrediendo a sus compatriotas venezolanos. Se han caracterizado por ser estrechos colaboradores o el principal brazo operativo del Tren de Aragua en la región. Los gallegos tienen presencia en Perú, Ecuador y Chile. Ellos son los gallegos del Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal que sembró el terror en la capital con el arsenal de guerra que manejaban. Hasta 2022 habían logrado pasar inadvertidos en nuestro país. Los primeros antecedentes llegaron al Ministerio Público prácticamente de manera fortuita. Teníamos personas con sus comunicaciones interceptadas, delincuentes tradicionales de nacionalidad chilena, y que ellos planteaban efectivamente de que había un grupo que había llegado, que venía de Venezuela, lo definían como el Tren de Aragua y que les estaba cobrando, ¿cierto? Y tenían bastante temor. Así fue como se abrió una verdadera caja de Pandora. Bueno, tienen una guada donde torturan a los locos allá arriba en el despeche. Lo amarraron, lo tiraron para arriba, y que le pegaron unos puntazos y que le preguntaban por mí. En Arica, diversas escuchas telefónicas daban cuenta de la existencia de un centro de tortura en el Cerro Chuño, operado por la, hasta ese momento, desconocida banda venezolana. Se trataba de los gallegos. La lógica del pez grande se come al pez chico, ¿no? O sea, siendo ellos una banda más poderosa, más grande, con más conocida, pues creo que tienen como esa facilidad para que el otro grupo termine plegándose a su organización. En este audio exclusivo de Informe 24 queda en evidencia cómo un traficante chileno se muestra amenazado ante la llegada de una nueva banda venezolana que le exige abandonar el territorio. Yo soy chileno, ¿a dónde voy a andar corriendo yo? Y hoy tienen la llegada, que esos güeyes van a empezar a secuestrar a empresarios, a todas las güeyes. El hombre incluso propone la posibilidad de contactarse directamente con el niño guerrero, máximo líder del Tren de Aragua. Voy a hablar con el viejo nomás para llamar para allá para Venezuela, ¿no? Para ver qué pasa con ese huevón del niño guerrero, ¿no? Y si no hay una respuesta positiva, puta, no sé, vos. Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que había una serie de delitos que venían en alza. Uno de ellos era el homicidio. No es que aquí no pasara nada. Al contrario, venía un alza importante de homicidio y de una factura muy distinta a la que estábamos acostumbrados, no solo en la región, sino que además en el país. Este es un video que da cuenta del poder de fuego de los gallegos. En 2022, Arica llegó a ser la ciudad con la mayor tasa de homicidios a nivel nacional. Ese año se registraron 46. Normalmente lo que hace el crimen organizado es tratar de que sus operaciones pasen un poco inadvertidas. Pero estos grupos no, estos grupos querían que se supiera lo que estaba haciendo y querían que además se supiera con publicidad. Entonces no tenían ningún problema en por lo tanto, amenazar, en dar muerte a gente. Y mano, tipo que mataron a ese maldito viejo. A ver que le cae plomo a todo aquel.
La voz del audio le pertenece a Jorvis Parra Veloria, conocido como el Pichi, quien se desempeñaba como coordinador entre los encargados del tráfico de drogas y sicariato. Él le respondía directamente a Jorge Galavis García, apodado como Culito, y John Eiker Paredes Fagundes, alias El Enano. Estos últimos eran los líderes y financistas de los gallegos en el norte del país. Pero con el grado de violencia con el que venían actuando estos grupos en particular, sí evidentemente era novedoso. En otra escucha telefónica, Daniel Garrillo Mendoza, el Maracucho, un integrante de rango medio de la organización, se jactaba de haber cometido un asesinato mediante 50 disparos. Habla claro. ¿Por qué? ¿Tú fuiste que le metiste plomo a ese loco? ¿Por qué? Que le dieron feo duro. Sí, también los fotos, video, pásalo, todo lo que tengáis. No tengo, sino que dicen las noticias que en Agona le llegaron, pero fue de lleno. 50 se llevó en el caso. ¿Ah? 50 en el caso se llevó. Homicidios y amenazas que rápidamente los instaló, monopolizando el negocio ilícito del norte del país. Al tráfico de drogas se sumaron otros delitos como la trata de personas. Acá obligaban a mujeres migrantes a ejercer el comercio sexual y encima les cobraban un permiso para trabajar en el territorio controlado por los gallegos. Él me había dicho que si las chamitas les conseguían unas mujeres, él le bajaba la multa. Sí, así lo estaba diciendo, porque es eso. Como yo le digo a ella, no se pongan engañando a los demás como les engañaron a ustedes. Eso es una maldad. Mujeres también, quienes fueron escalando dentro de esta organización y quienes se hicieron parte como algún momento líder de esta organización criminal, también realizaban este tipo de amenaza, principalmente con las mujeres que traían y explotaban sexualmente. Como empresa, fueron sumamente ordenados y minuciosos para llevar sus cuentas. En 2023, Informe 24 tuvo acceso exclusivo a los libros contables de la organización. Nosotros tenemos acá los ingresos, los cobros de plaza de mujeres, los cobros de chopería, venta de medios, pago de sueldo, viático, etc. Tienen como todo registrado. Sí, correcto. Y eso tenía que ver efectivamente con el cobro de las chicas que realizaban la prostitución en la ciudad, donde cada una de ellas tenía que pagar una cifra determinada de dinero semanal. Ese día, solamente por ese concepto, ingresó casi 1.300.000 pesos de dinero, solo por ese concepto. En estos cuadernos escritos a mano, los líderes llevaban control absoluto de cada peso que ingresaba o era gastado. La verdad es que no se les iba ningún peso, porque incluso si había que pagar viáticos a alguien que tenía que viajar a Perú a dejar dinero o a otra diligencia, eso se dejaba registrado. O sea, también incluía viáticos, incluía gastos de transporte, por ejemplo, si había que pagar algún taxi, incluía cambio neumático, revisiones técnicas de algún vehículo. Y es que al ser una suerte de filial de una transnacional como el Tren de Aragua, debían llevar cuentas precisas, sobre todo con los negocios locales. Ellos van identificando, o sea, sí, quizás no solamente los gallegos, el Tren de Aragua, en general, van identificando como dónde hay, entre comillas, una oportunidad criminal de negocio para incursionar. Así es como diversifican sus fuentes de ingreso. En la región de Tarapacá, por ejemplo, el Tren de Aragua compró 100 motos para arrendarlas entre migrantes venezolanos desempleados. El arrendo de motos para delivery pues parecía como dirían acá, un tiro al piso, ¿sabes? Era como muy fácil, es una necesidad. Muchos venezolanos que se han ido como emigrantes pues terminan trabajando como repartidores porque es pues el único trabajo que consiguen. Así operaba el crimen organizado en Chile hasta mediados de 2022, cuando la policía asestó el primer gran golpe a los gallegos. Definimos como criterio de actuación un poco el realizar las primeras detenciones una vez que tuviésemos absolutamente todo el cuadro o el organigrama de todo el grupo en su conjunto al momento de las operaciones en Arica del año 2022. En junio de 2022, más de 100 funcionarios de la PDI irrumpieron en el Cerro Chuño de Arica para llevar a cabo la denominada Operación Tren del Norte. Al ingresar a ese lugar a través de la PDI, Carabineros también, la Fiscalía, nos encontramos con personas que estaban enterradas en ese lugar, encontramos lugares de tortura, encontramos armas, encontramos droga y por lo tanto, naturalmente que nuestro énfasis fue vincular aquello con otros delitos de la ciudad. Luego vino un segundo allanamiento. Los gallegos parecían estar desarticulados, pero el negocio de la droga siguió de la mano de Yonahari Navarro, más conocida como La China, quien asumió las operaciones de la banda luego que su pareja fuera detenido. Acá la escuchamos imponiendo su carácter en medio de una transacción. Ve lo que te voy a decir, mano. Y es que la marihuana que te he mandado no tiene
que yo sé cómo vender mi marihuana. Todas las instrucciones que estaban vinculadas a su proceder estaban dirigidas desde la cárcel. Esas instrucciones ellas personalmente las recababa trasladándose hasta los centros de cumplimiento penitenciario. La presencia femenina es importante, pero escasamente la vemos en funciones de liderazgo, es decir, más bien es una presencia muy utilitaria, son las que cobran las extorsiones, las que administran algunas rentas, las que llevan los registros de las actividades ilícitas, o sea, tienen un rol como más operativo, pero en la parte administrativa. Finalmente, la China fue detenida. En mayo de 2023 ocurrió el tercer gran operativo para capturar a integrantes de Los Gallegos. Actualmente 37 personas se encuentran en prisión preventiva, pero incluso desde la cárcel han habido mensajes amenazantes dirigidos al exterior, como esta carta escrita por una de las imputadas en este caso. Les voy a pasar los 2 nombres de los 2 chamos que cayeron con nosotras para que Frank los ponga a que digan la verdad y que las pistolas son de ellos, que los atormente y no los deje ni dormir. Este tipo de comportamiento ha gatillado que los investigadores redoblen sus medidas de seguridad. Los fiscales han tenido que blindarse y protegerse. Son chalecos antibalas de última generación. Si usted los ve, estos son bastante livianos, tienen una muy buena resistencia. Los resguardos se extienden para los testigos claves en el caso y hasta los datos personales de los jueces se han protegido en el portal institucional. Los acusados se repartieron en 6 penales del país como medida preventiva. Y la división de ellos efectivamente era para evitar que siguieran operando al interior de la cárcel y además para que no siguieran o no extorsionaran o no actuaran como grupo, digamos, tomándose tampoco la cárcel como lo han hecho en otros países. Lo importante en esto es que se haga justicia como corresponde. Entonces, lo que está esperando, ¿cierto?, el ciudadano afuera de nosotros es que hagamos funcionar el sistema como tal, ¿no?, el Estado de Derecho. Así fue el avanzar del tren del crimen organizado en la zona norte del país. En los libros de contabilidad se registra el movimiento de 400 millones de pesos por actividades ilícitas, lo que se suma a los delitos de sicariato, secuestro, tráfico, extorsión y múltiples homicidios.